A este nuevo video. En la clase de hoy hablaremos sobre DisplayFlex y DisplayGrid, dos propiedades de CSS que nos permiten ordenar los elementos dentro de una página web de una manera muy ordenada y sencilla, ya que podemos trabajar con filas y columnas o con una cuadrícula, es decir, unidimensional o bidimensional. Para ello, iremos a nuestro HTML, crearemos nuestra base, es decir, la etiqueta head, la etiqueta body, y le agregaremos un título, por ejemplo, CSS Grid y Flex. Vamos dentro de nuestro documento, nuestra etiqueta body, vamos a crear un div con la clase container. Y dentro de nuestra clase container vamos a crear varias imágenes con la etiqueta img. Como enlace vamos a colocar el siguiente. Proviene de http://pixum.photos, que es una página que nos permite obtener fotos aleatorias. El link es lo que nos hace una petición HTTP. El primer parámetro es el ancho y el segundo parámetro es el alto. Y para que sea aleatorio, colocaremos el siguiente parámetro. Luego del enlace, colocamos un signo de interrogación y la palabra random y un índice, en este caso 1. Y haremos para obtener una imagen totalmente aleatoria. Cerramos aquí y vamos a nuestra página. Le colocamos un texto alternativo. Y por último vamos a duplicar esta imagen para obtener 8 imágenes. Para que sean aleatorias le vamos a colocar un índice diferente: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a borrar esta última para que sean 8. Si nosotros le damos a ejecutar o lo abrimos en nuestro navegador, obtenemos la siguiente disposición: varias imágenes de 200 por 300 y que están ordenadas una al lado del otro. Cuando el espacio no es suficiente, brincan a la siguiente línea. Lo que vamos a hacer es, en vez de que sean 300 por 200, vamos a colocar una foto cuadrada de 300 por 300 píxeles. Aquí hemos modificado el link. Ejecutamos y obtenemos lo siguiente: 8 nuevas imágenes totalmente aleatorias obtenidas de pixum.photos. Ahora vamos a ordenarlas a través de DisplayFlex y DisplayGrid. Habíamos dicho que DisplayFlex nos permite trabajar con filas y columnas. Vamos a nuestro CSS, style.css. Aquí agregaré una etiqueta link y el nombre es styles.css. Creamos nuestro archivo CSS y creé mi clase container y vamos a colocarle DisplayFlex. Otra propiedad que colocaremos es border, para ver con qué contenedor estamos trabajando, qué espacio ocupa. Ejecutamos y vamos a colocarle 2 píxeles para que sea mucho mejor. Ejecutamos y obtenemos lo siguiente: nuestro contenedor flexible abarca más o menos la mitad de la página y los elementos se ubican uno del lado del otro. Esto se debe a porque están ordenados en fila, porque automáticamente todos los elementos en Flex tienen esta propiedad: Flex Direction Row. Esta es la dirección automática, fila. Pero si nosotros cambiamos a columna, los elementos se ubicarán uno encima del otro. Visualizamos. Antes de ello, vamos a hacer lo siguiente: las imágenes están muy grandes. A las imágenes le vamos a colocar un ancho y un alto. Vamos a colocarle un ancho máximo, max width, del 100%. Y una altura automática. Estas dos propiedades que acabo de colocar son muy útiles para el diseño adaptativo, ya que la imagen abarcará el 100%, pero si no va a disminuir a un tamaño que sea menor a sus dimensiones originales, para no obtener una imagen borrosa. Y la altura automática permitirá que se vaya ajustando según la pantalla. Así que visualizamos y obtenemos que todas las imágenes dentro de nuestro documento HTML poseen una altura. Vamos a colocarle 300, mejor dicho, 300 píxeles. Guardamos. Y listo, tenemos nuestras imágenes de 300 píxeles y están ordenadas en columna por el DisplayFlex. Y nuestro contenedor flexible es automático. Se va agrandando tantas imágenes tenga por dentro. Ahora, lo que podemos hacer es probar las propiedades de alineamiento que podemos utilizar con DisplayFlex o DisplayGrid. En primer lugar tenemos Justify Content, que se refiere al
alineados según su eje principal. En este caso el eje principal es el vertical. Si le colocamos center, las imágenes se ubicarán en el centro de nuestro documento HTML. Todas las propiedades que coloquemos se colocan en el elemento pad. También podemos utilizar la propiedad de Align Items Center para tener un elemento totalmente centrado tanto en el eje vertical como horizontal, como se acaba de tener a continuación. Si nosotros cambiamos la disposición de column a row, nuevamente se ordenarán en columna y estarán totalmente centrados en lo que queda del documento. Pero hay imágenes que se salen de la pantalla. Aquí es donde entra la propiedad FlexWrap, que colocaré a continuación, que puede ser como valor wrap o no wrap. Este está en predeterminado, no van a saltar. Pero si colocamos wrap, si el contenedor es demasiado grande, los elementos saltarán a la siguiente línea. Como ven, los elementos se salían de la pantalla, como no caben, pasan a la siguiente fila de elementos. Otra propiedad que se puede lograr a través de DisplayFlex es que un elemento específico tenga un tamaño más grande que los demás. Por ejemplo, vamos a nuestro documento HTML y dentro de nuestras imágenes, aquí, vamos a agregar un div. Un simple div que se llama box y que contiene un elemento P con un número. Vamos a visualizar esa propiedad de flex, shrink y grow. Vamos a colocarlo. Ese elemento se llama box y es una clase, le colocamos el punto. Están dentro del contenedor, así que le coloco esta propiedad flex grow y nos dice cuánto va a crecer ese elemento en relación a los demás. Por ejemplo, si le coloco 2 unidades, va a abarcar el doble que las demás que aparecen. Ese div que acabamos de crear ahora debe abarcar 2 unidades con respecto al resto. Pero antes de ello también vamos a agregarle un ancho de 300 píxeles, o mejor dicho, del 100%, y un alto automático. Esto es solo para ejemplo. Ancho y alto, vamos a colocarle un color, background color red. Ejecutamos, guardamos y obtenemos lo siguiente. Hay un elemento que ocupa más espacio que los demás y provoca que las imágenes se muevan a un lado. Vamos a visualizarlo. Box. Vamos a nuestro documento HTML para revisar. Muy bien. Y le vamos al CSS nuevamente. Acá. El error es que le falta las 2 S a la clase. Una vez hecho esto, tenemos la clase box y abarca el 100%. Y abarca más espacio que los demás, aunque sea finito, que los demás elementos de la caja, separando la imagen número 1 con las demás. Vamos a colocarle un ancho fijo de 300 píxeles y la altura también de 300 píxeles. Visualizamos y obtenemos lo siguiente. A través de FlexGrow, el cuadrado rojo abarca más espacio que las demás. Si nosotros escribimos 3 unidades, va a abarcar más espacio que las imágenes. El equivalente a 3 unidades flexibles. Y si nosotros colocamos por su parte FlexShrink, especificaremos qué tanto queremos encoger un elemento dentro del CSS. Vamos a colocarle 0, vamos a colocarle uno mejor dicho, y ejecutamos y obtenemos lo siguiente. La caja de color rojo vuelve a tomar el mismo tamaño que las demás imágenes. Row para agrandar el elemento y Shrink para encoger. También podemos utilizar simplemente Flex para que un elemento abarque más espacio que el resto. Vamos a colocarlo. Flex 2. Aquí nos referimos al Grow inmediatamente. Con este string y con este al Flex Basis, que es como el tamaño predeterminado que tendría. Vamos a dejárselo con 2 nada más. Y observamos que el elemento, todos abarcan el mayor espacio posible, pero la caja roja tiene un tamaño menor. Muy bien, estas son Flex Shrink, Flex Grow. Una vez que hemos terminado con Flex, podemos probar la disposición de Display Grid.
En vez de flex vamos a colocar display grid. Para trabajar con cuadrículas, como utilizamos grid, se borran las propiedades de flex que teníamos aquí. Por el momento vamos a dejar las propiedades de justify counter y align items. Y obtenemos lo siguiente. Vamos a borrar también este div que habíamos creado y dejemos solo las imágenes. Los elementos nuevamente se ubican uno debajo del otro, porque no hemos especificado qué orden van a tener esas cuadrículas. Aquí es donde viene la propiedad grid template rows y grid template columns. A través de grid template columns especificamos cuántas columnas va a tener nuestra disposición. Podemos especificarle una, esto sería una sola columna de 300 píxeles, esto serían 2 columnas y esto serían 3. Si le damos ejecutar, obtenemos lo siguiente: 3 columnas de 300 píxeles, y por eso las imágenes se ubican en una forma casi de 3×3, solo que faltaría una imagen. Si agregamos un valor más, que tenemos 4 columnas de 300 píxeles, obtenemos lo siguiente: 4 columnas, 2 filas. Si específicamente queremos cambiar el número de filas, podemos hacer lo siguiente. Utilizamos la propiedad grid template rows. ¿Cuántas filas queremos tener? Por ejemplo, yo quiero una sola fila de 300 píxeles. Y obtenemos lo siguiente. ¿Qué está pasando? Las imágenes tienen 3 columnas, pero una sola fila. Como no caben en el contenedor, igualmente pasan hacia abajo. Y también le podemos especificar así: 3 filas, 3 columnas. Si yo agrego una imagen más, se ubicará automáticamente al lado de la imagen número 8. Vamos a colocarla. Ejecutamos, obtenemos la 9ª imagen. Y ya tenemos una disposición de 3×3 con display grid. Como podemos ver, las imágenes están muy juntas. Y si queremos que tengan un espacio entre ellas, utilizamos la propiedad grid gap. Gap se refiere al espacio y recibe un valor. Por ejemplo, 32 píxeles. Las imágenes se van a separar 32 píxeles del resto. Las columnas y las filas. Si le colocamos 64 píxeles, el espacio va a ser mayor. También podemos utilizar la propiedad, en vez de escribir 300, 300, 300, podemos escribir simplemente la función repeat. Repetir 3 columnas de 300 píxeles. Igualmente hacia arriba. Vamos a hacer lo siguiente: en vez de 3, vamos a colocar repeat 4 columnas de 300 píxeles. Ejecutamos y obtenemos 4 columnas de 300 píxeles separadas por 64. Tenemos una imagen por fuera, que es la imagen que la 9ª imagen. Otra cosa muy importante que deberíamos hacer al crear un documento HTML y darle estilos con CSS es lo siguiente: utilizar el selector universal, es decir, el asteriscos, y colocar un padding 0, un margin 0 y la propiedad box sizing, y como valor border box. Como explicó un compañero en la clase anterior, esto nos permitirá que los elementos tengan el tamaño específicamente de su caja, y si tenemos unidades relativas, se tomen dentro de ese 100%. Con eso tenemos la imagen mucho más ordenada dentro del contenedor, ya no están afuera. Y si tenemos una imagen relativa como esta, si yo le quiero agregar un padding o un margin, se va a contar dentro de ese. Por ejemplo, un padding de 32 píxeles se va a tomar en cuenta dentro de estos 100 píxeles. Como ven, las imágenes se hicieron más pequeñas, ya que el padding creció, pero la caja tiene el mismo tamaño. Eso es lo que logramos con el border box. Una vez que tenemos esto, ya podemos hacer, digamos, una galería de fotos. Pero ¿qué pasaría si la pantalla cada vez se hace más pequeña? Llega un momento donde no vemos las imágenes y puede ser desagradable para el usuario. Aquí es donde entra el diseño adaptativo o el responsive design. Para ello, normalmente podemos utilizar las conocidas media queries. Las media queries o consultas de medios son útiles cuando se desea modificar una página web o aplicación en función del tipo de dispositivo, ya que pueden ser teléfonos celulares, computadoras, tabletas, etc.
y podemos especificar estilos diferentes dependiendo del tipo de pantalla. Así que vamos a continuación y hacemos lo siguiente. Aquí dice, se utiliza la propiedad media, escribimos una condición. Es similar a esos if, else que hacíamos en programación. Si el tamaño de la pantalla, el ancho, es menor o igual a 600 píxeles, el color de fondo cambiará a un azul claro. Max es menor o igual a esta cantidad. Si colocamos min width, es que si queremos una pantalla de 600 píxeles o más, se ejecutará esto. Así que eso es lo que vamos a hacer en nuestro CSS. Vamos a crear una media query, @media. Colocamos una condición, max width, 2 puntos. Si el ancho de nuestra pantalla es menor a 600 píxeles, quiero que tenga lo siguiente. Que nuestro grid template columns de 4 columnas pase a 2. Pero dentro de esa media hay que elegir el objeto que vamos a modificar. En este caso el container. El container le vamos a dar un grid template columns, era de 4, ahora vamos a colocarle 2 columnas. Así que ejecutamos. Este es nuestro código original. Y si nosotros disminuimos el tamaño de la pantalla a un tamaño menor a 600 píxeles, la página debería reaccionar. Vamos a verificar nuestro código. Max width de 600 píxeles y se ejecutará la siguiente condición. Nuestra clase container, las columnas van a cambiar de 4 a 2. Si nosotros comentamos esto, podemos ver el efecto. Vemos el resultado, disminuimos la pantalla. Y a medida que la pantalla disminuye de tamaño, el número de columnas va disminuyendo también. También podemos especificar lo siguiente, que en vez de display flex se convierte en un display grid si la pantalla se vuelve muy pequeña. Vamos a colocarle 400 píxeles, 480. O una pantalla muy pequeña. Si la pantalla es más pequeña que esta cantidad, quiero que mi container pase de un display grid a un display flex. Y que la dirección de ese contenedor sea en columna. Ejecutamos y tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra disposición en display grid, pero si la pantalla disminuye su tamaño a una cantidad muy pequeña, en este caso no alcanzamos a los 320 píxeles, vamos a colocarle los 600 como se especificó antes. Cambiará de un display grid a un display flex en columna. Esto puede ser muy útil cuando estamos cambiando desde computadoras a celulares. Computadoras que se vean una cuadrícula así, pero si es celulares, que cambie a esto. Ya creamos nuestra primera media query. Cambiamos de un display flex a un display grid. También podemos especificar que los tamaños de fuente cambien, ya que a veces la letra se vuelve muy pequeña para leer. Aún para ello vamos a colocar varios textos para probar este ejemplo. Colocamos otro div, vamos a colocarle mejor un article para ir probando esas etiquetas y colocamos un texto aleatorio. Ejecutamos y vemos lo siguiente. Tenemos un texto con este tamaño de letra. Si nosotros queremos que aumente de tamaño al hacerse la pantalla más pequeña, vamos a lo siguiente. Vamos a nuestro CSS y especificamos. En tamaño normal quiero que tenga un font size de 32 píxeles, por ejemplo. Verificamos y vemos qué etiqueta utilizamos. Ok, vamos a inserar este texto, dentro de una etiqueta P y escribimos nuestro texto. Ahora sí, tenemos nuestra etiqueta P y que tiene un tamaño de 32 píxeles. Vamos a colocarle un margin y un padding para que no esté tan pegado del borde. Padding de 32 píxeles y margin de 16 píxeles hacia arriba y hacia abajo y 0 de izquierda a derecha. Ejecutamos
volvemos a colocar 16 y obtenemos lo siguiente. En computadoras tendremos este texto, que en los escritorios podemos leer muy bien. Pero ¿qué pasaría si vamos a un teléfono y necesitamos una letra mucho más grande? Vamos a nuestro Media Query, cuando la pantalla sea menor a 600 píxeles, quiero que el tamaño del P o el tamaño de la fuente sea font size 32 píxeles, se duplique de 16 a 32. Ejecutamos y tenemos lo siguiente. El texto está normal, pero si la pantalla se vuelve muy pequeña, la letra se vuelve mucho más grande. Así obtenemos una mejor experiencia para el usuario. Ya las imágenes simplemente deslizamos hacia abajo, y para el texto lo podemos leer porque tiene una letra muy grande. Otra propiedad que le podemos dar a los textos es text align, y le colocamos como valor justify. Ejecutamos y ahora nuestro texto, guardamos. Ahora nuestro texto se encontrará justificado y que sea de fácil lectura para los usuarios. Algo muy útil al trabajar con HTML y CSS es que nuestras páginas sean fácilmente leídas por los navegadores. Aquí es donde tenemos que utilizar etiquetas especiales, las etiquetas que le comenté. Article, section, figure para imágenes. Estas imágenes las podemos insertar dentro de una etiqueta figure para que sean fácilmente interpretadas por el navegador. Y el texto alternativo también facilitará la lectura para los invidentes. Otra etiqueta muy importante es agregar las etiquetas meta. Una de ellas muy común es meta description. Tiene el atributo name, description y el contenido, donde tienes que explicar de qué trata la página. Y ese es el texto que aparecerá en el navegador de Google. En esta página vas a aprender tal cosa, tal cosa, tal cosa. En esta página aprenderemos a utilizar DisplayFlex y DisplayGrid. Si nosotros fuéramos al buscador en Google y buscáramos, por ejemplo, DisplayFlex, lo que nos sale en la búsqueda, el texto, es lo que escribimos en la etiqueta meta. Este texto que ven aquí es el contenido de la meta description y es muy útil para saber de qué trata el contenido. Este es el título de nuestra pestaña, ya lo tenemos en title. Esta es la descripción. Otra etiqueta muy útil es la que ya utilizamos antes, meta charset UTF-8, que es la que nos permite utilizar los caracteres del lenguaje español, y esta meta name viewport, que tenga el siguiente valor. Width va a ser device width, o el ancho del dispositivo, y con una escala inicial de 1.0. Esta línea de código es lo que nos permitirá que el contenido se ajuste a las pantallas. Es el primer paso para un diseño adaptativo. También podemos agregar títulos. Vamos a agregar una etiqueta header, que es nuestro encabezado, y vamos a colocar un H1. Ejecutamos y vemos lo siguiente. Tenemos nuestra etiqueta header y nuestro título, pero está muy pegado al borde ya que no tiene estilo CSS. Vamos a nuestro CSS y vamos a agregarle estilos a nuestro header. Quiero que tenga un padding 32 píxeles arriba y abajo y 16 píxeles de izquierda a derecha. Quiero que el texto se encuentre alineado y que el tamaño de la fuente sea 2em. Recordamos que el em vale 16 píxeles, 2em serían 32 píxeles. Ejecutamos y obtenemos lo siguiente: nuestro título, nuestro contenido y nuestras imágenes en una cuadrícula. Otros ejemplos que les quería comentar con DisplayGrid los preparé en este documento llamado CSS Grid.
Son disposiciones muy útiles que si las aprendemos muy bien, las podemos utilizar en nuestras páginas web. Vamos a cerrar esta galería de fotos y vamos a abrir la siguiente. Este documento se llama disposiciones en grid. Aquí pueden ver 3 elementos. ¿Qué es lo que hice aquí? Creé una clase llamada contenedor. Dentro de ella tiene 3 elementos dips que tienen la clase green. Por otra parte tiene la clase rounded. ¿Qué estamos haciendo aquí? Utilizar 2 clases para el mismo elemento separadas por espacio. Vamos a nuestro CSS. Se llama grid.css. Aquí lo primero que hice fue crear un ancho y un alto automático y un padding de 2 rem para unos precuadros o los elementos que estoy creando, los div y los elementos blue, yellow, green, salmon and violet. Le agrego un tamaño de fuente y una familia Arial helvética. Y aquí definí los colores como clase separada: blue, yellow, salmón, violeta y verde. Una clase específicamente para un color. Así que yo sigo combinando la clase padre, que es container más green, tendré un contenedor verde. Aquí tenemos la primera disposición. El contenedor se llama container. Vamos a buscarlo. Está aquí. Tiene un display flex. Y tiene la propiedad flexWrap. Y tiene el justify content center. El rounded tiene el text align center, un border radius de 16 píxeles, un border gris de 2 píxeles. Y tiene lo siguiente: la propiedad flex. 1 es el flex row. El 2 es el flex string. Y el tercero es el flex basis. Si nosotros elegimos estos, se van a expandir los elementos. Vamos a comentar el segundo y visualicemos el documento. Está en stretch, es decir, abarca el espacio disponible. Si yo disminuyo la pantalla, vamos a hacerlo poco a poco, se van expandiendo al tamaño de la ventana. Si alcanzo un límite, por ejemplo 150 píxeles, van a dejar de disminuir. Pero como tenemos FlexWrap, al dejar de disminuir van a pasar a la siguiente línea. ¿Y qué obtenemos? Este diseño adaptable. Para pantallas pequeñas tenemos el elemento 1, 2 y 3. Para pantallas grandes se ubicarán uno del lado del otro. Es una buena combinación entre FlexWrap y la propiedad Flex. Ahora, si nosotros en vez de utilizar 1, 1, 150 y utilizamos 0, 1, 150, los elementos no se van a expandir o extender tanto lo diga la pantalla, que es lo que tenemos aquí. Antes abarcaban todo esto con el stretch y aquí simplemente tengan un tamaño de 150 píxeles. Pero aún así, si disminuyo la pantalla, se posicionarán uno debajo del otro porque no caben en la pantalla. Esto se debe al FlexWrap. Muy bien. La segunda disposición que les quería comentar es la siguiente. Vamos a comentar esto, signo de exclamación, 2 guiones y 2 guiones aquí. Es el uso de min-max. El container se llama container 1 y tiene 2 clases, yellow y violet. Ejecutamos y obtenemos lo siguiente. La propiedad min-max nos permite elegir entre un valor mínimo y un valor máximo. Vamos a nuestro CSS y vamos a nuestro elemento container 1, que está al inicio. Quiero que sea display grid y que tenga la siguiente propiedad: grid template columns. Esto va a ser la primera columna y esto va a ser la segunda. El min-max nos dice: quiero una columna de 150 píxeles como mínimo, que no disminuya de allí, o si no, que tenga el valor de 25%. Y este valor nos dice el resto y que la segunda columna abarque el resto del espacio disponible, una unidad fraccionaria. Quiero que el contenedor tenga el 100% de la pantalla y un ancho de 400 píxeles. Tiene un margen de 32 píxeles arriba y abajo y un margen automático de izquierda a derecha. Obtenemos lo siguiente. El elemento morado tiene un FR, por eso abarca todo el espacio disponible. La columna amarilla tiene mínimo 150 y como máximo 25. Ahorita está en 25. Si yo disminuyo la pantalla, el contenedor morado va a disminuir
porque es el FR, y ya hemos llegado al mínimo para el amarillo. Ya son 150 píxeles, no va a disminuir más de ahí. Pero si agrandamos la pantalla, puede seguir creciendo el contenedor amarillo. Esto lo pueden lograr, por ejemplo, para un menú lateral y el contenido. El contenido se puede dejar a un tamaño fijo, pero el menú lateral puedes irlo disminuyendo según la pantalla. Y aprendimos a utilizar min-max. Así que ahora vamos con la siguiente disposición. Este es una pila de elementos uno encima del otro. Un header, un contenido y un footer. Vamos a visualizarlo. Es como el contenido básico de una página web, una cabecera o un cuerpo y un footer. Y que si tú escribes contenido, mientras más contenido escribas, más amplio se va a convertir ese elemento main. Mientras más escribas, más amplio se vuelve. Pero el footer y la cabecera mantienen el mismo espacio. ¿Cómo se logró esto? Además de utilizar la propiedad en HTML, vamos a ir Content Editable, contenido editable, true, verdadero. Vamos a nuestro CSS y damos estilos a nuestros tres elementos. Estos provienen de nuestro Container 2. Container 2 es un display grid. Y a través de estas dos líneas de código obtenemos esa disposición. Quiero que la primera columna sea automática. La segunda sea un FR. La primera fila automática, la segunda un FR y el resto también automático. Automáticos van a estar dependiendo del tamaño de esta letra y del padding. Pero mientras más escribas en el centro, esto va a cambiar con el espacio disponible. Por otra parte, solo le especifico que tenga una única columna de 400 píxeles y de 100 píxeles como máximo. Si yo disminuyo la pantalla, ahorita tiene el 100% de la pantalla, pero si disminuye, lo mínimo van a ser 400 píxeles. Que esto sería lo similar a un teléfono. Cabecera, contenido, cuerpo. Y si el contenido es mucho más corto, este es el tamaño que abarcará predeterminadamente. Y mientras más escribimos, más aumenta. La siguiente disposición que le quiero mencionar es, comentamos esta, es el layout o la disposición común, el lienzo, de un blog. Vamos a visualizarlo. En un blog normalmente encontramos una cabecera, un menú de la izquierda, un menú de la derecha y un pie de página. Este contenido va a depender de tantos elementos que le coloques por dentro, por ejemplo, etiquetas article y section, aquí donde se ubican los anuncios, y aquí podemos encontrar otra información adicional. El pie de página donde colocamos la información de copyright y en la header nuestra encabezada y nuestra barra de navegación después. ¿Cómo logramos esto? Vamos a nuestro CSS. Primero, creamos un header, un div, un main, otro div y un footer. Tiene la clase header, menú lateral izquierdo, contenido, menú lateral derecho y footer. Luego la segunda clase es el color y la tercera es para el posicionamiento. Vamos a ir. Nuestro container 3 tiene un display grid, abarcan el 80% del ancho de la pantalla, un margen 0 automático para que quede centrado, una altura del 100% y tiene lo siguiente: primera columna, primera fila automática, segunda fila un FR, tercera fila automática, primera columna automática, segunda columna un FR y tercera columna automática. Y eso es lo que nos permite la forma que estos elementos tienen los mismos tamaños que los otros, como si fuera un espejo. Aquí hemos simplificado, en vez de grid template column y grid template rows, simplemente escribimos grid template, escribimos el número de columnas y el número de filas. Aquí se definieron los colores y aquí el posicionamiento, lo que les había comentado. Y tú eliges grid column, quiero que comience en la línea guía 1 y termine en la línea guía 4. Por eso comienza desde aquí, línea guía 1, línea guía 2
línea guía 3 y línea guía 4. Quiero que abarque todo el elemento. El siguiente, example 2, abarca la columna 1 a 2. Comienza de aquí, columna 1, línea guía 1 hasta la línea guía 2. El tercer elemento, de 2 a la 3. Comienza la línea guía 2 aquí y termina en la línea guía 3 para su columna. El amarillo comienza de la 3 a la 4, línea guía 3 a la 4, que sería de aquí hasta aquí. Y el último, que es el footer, que abarca nuevamente del 1 hacia el 4. Esta misma línea que tenemos aquí la podemos juntar con esta separadas por coma, si queremos simplificar el código. Como es la misma propiedad, la podemos simplificar separándolos por comas. Con este posicionamiento, con los colores y con esta disposición que hicimos, simplemente creamos el formato o plantilla para un blog. Y el resto sería agregar los elementos que ustedes deseen agregar: barra de navegación, artículos, imágenes, etc. La siguiente disposición que les quiero comentar es esta. Vamos a comentar esta y abriremos nuestro container 4. Se llama RAM, repetir, auto y min-max. Coloqué 4 divs redondeados. Sí, 4 divs redondeados. Se repite. Vamos a nuestro CSS para que se visualice mejor. Buscamos nuestro container 4. Container 4. Repeat, aquí. Auto, aquí. Y min-max. Repetir nos dice cuántas veces vamos a repetir una columna. El auto-fit se refiere, repite tantas veces cuanto espacio haya disponible para encajar lo siguiente: una columna de 150 píxeles o un FR, de mínimo a máximo. ¿Cuántas veces puedo encajar 150 píxeles en el espacio disponible? Ese es el número de veces que se va a repetir. En este espacio solo se puede repetir 4 veces, pero se extienden hasta todo el espacio disponible. Si yo disminuyo la pantalla, pasamos de 4 elementos, los elementos se están haciendo cada vez más pequeños, hasta que llegan al tamaño de 150 píxeles, que ese es el min-max. Pero si disminuimos, ya comienzan a brincar a la siguiente línea. Y este es el resultado. Los elementos que no quepan saltan a la siguiente línea o la siguiente fila, debido a nuestro repeat, autofit y min-max. En vez de autofit también podemos utilizar autofill, auto-rellenar. Y hace lo siguiente. ¿Se acuerdan que fit ajustaba a la pantalla? Fill simplemente rellenan con estas instrucciones. Fill lo deja en esta posición. Fit lo ajusta a la pantalla. Guardamos y este es el resultado. Pasamos de esto a esto. Esa es la siguiente disposición que le quería comentar. Veamos la número... La siguiente, que es nuestro container número 5. Se llama alinear. Tenemos varios elementos div y son unas tarjetas. Esas tarjetas tienen un título, un texto y lo que podría ser una imagen. En este caso 3 rectángulos de colores para simplificar. Este texto es más corto que este y estos dos son de 2 líneas, pero yo quiero que estén totalmente alineados. Así que vamos a nuestro CSS, a nuestro container 5, la altura automática, display grid, un grid gap de 16 píxeles o un rem, que es este espacio que está aquí, y grid template columns, 3 columnas de un FR y el margen de 10% automático. Ahora las tarjetas, este es nuestro contenedor, 3 columnas, 1, 2 y 3 y una sola fila. Ahora las tarjetas utilizan display flex en columna con padding y tienen el justify content space between. Por eso todos los elementos están lo más separados posible entre ellos: título, texto y imagen.
podemos ver en ese recuadro que la distancia de aquí a aquí es la misma de aquí a aquí y están totalmente separados. A la imagen le coloqué una altura de 150 píxeles y el título está centrado. Con eso pueden tener, por ejemplo, una serie de posts o artículos que cada uno tenga una imagen. Si nosotros disminuimos el tamaño de la ventana, se van ajustando. Pantalla máxima, disminuimos. La imagen sigue viéndose de una forma aceptable. El texto se va ajustando y el título también de forma aceptable. Llega un momento donde ya no se puede disminuir más, pero todavía se sigue viendo aceptable para ciertos dispositivos. Y aquí es donde entran las media queries. Podemos darle que se conviertan en columna después de ese espacio. Siguiente, vamos a comentar esto y vamos a nuestra container 6, donde utilizan la propiedad clamp. Colocamos una tarjeta con un título, una imagen y un contenido, que es lo que tenemos aquí. El contenido lo puedo agrandar tanto CC y la imagen es fija. Si yo disminuyo la pantalla, vamos a ver, este es el máximo que abarca y este es el mínimo que puede abarcar esa imagen. No disminuye más de allí. ¿Cómo se logra esto? Para fijar esa tarjeta, vamos a nuestro CSS, nuestro container 6 grid, display grid, y tiene la propiedad place item, que es una combinación entre justify content y align item center. En vez de escribir las dos líneas, escribimos una sola. Y aquí a nuestra tarjeta, el ancho va a estar determinado por nuestra propiedad, por nuestra función clamp. Clamp nos dice, especifica un elemento dentro de un valor mínimo, un valor máximo y el valor predeterminado. Este es el valor mínimo, este es el valor máximo y este es el valor predeterminado, que es 50%. Por eso abarca el 50% de la pantalla, pero no más de allí. Y tampoco se extiende más de 46 unidades. A su vez tienen un display flex en columna y con un padding. Por eso los elementos se ubican uno encima del otro. A continuación vamos a ver nuestra última disposición, que es muy útil, ya que en algunos casos vamos a trabajar con videos. Y el video tú no deseas que se vuelva en un tamaño totalmente desagradable para el usuario. Así que tenemos nuestra tarjeta card, título, el elemento visual y el contenido. Este div que tenemos aquí simplemente puede ser sustituido por una etiqueta video o una etiqueta iframe cuando trabajemos con videos de YouTube. Si ustedes van a YouTube y le dan compartir, pueden obtener este código con un link específico del video que quieren compartir. Y si quieren que respete un aspecto, tenemos lo siguiente. Este es nuestro video de ejemplo. Tiene un título y un ejemplo y una descripción. Si yo aumento el tamaño de la ventana, la pantalla se sigue viendo bien, pero el ancho no está cambiando mucho a medida que disminuye la pantalla, hasta que llega el momento donde se convierte en un video cuadrado. Los videos cuadrados lo vemos muy común en Instagram y los videos en horizontal muy común en YouTube. Pero de esta manera el video se adapta a nuestro contenedor y a nuestra pantalla. Como lo hicimos con un display grid, un place item center que abarque el 50%, un display flex de column y esta propiedad muy importante, aspect ratio. Para videos horizontales es 16:9. Por cada 16 unidades horizontalmente hay 9 unidades verticalmente. Para los videos cuadrados sería de 1:1. Por ejemplo, especificarle que el elemento varíe de 1 a 1. Y este mismo código lo pueden escribir para imágenes. Si tú tienes una imagen horizontal y no quieres que se vaya distorsionando, utilizas aspect ratio. Una opción muy útil para la accesibilidad es que para tu imagen le coloques un ancho del 100% y la altura va a depender o mejor dicho, el aspect ratio va a depender de lo siguiente.
el atributo width entre el atributo height. Dividimos ancho entre alto y la imagen siempre se va a mantener rectangular. Estas dos líneas nos va a permitir dividir entre el ancho que le coloquemos. La altura se va a asignar automáticamente. Que lo especifiquemos o no, se va a hacer automática. Y siempre se mantendrá rectangular a través de esto. Y aquí hemos utilizado el atributo ATTR, que se refiere a atributo. Divide width entre height y lo vas a guardar en aspect ratio. Eso es todo por la clase de hoy. En el Classroom o en el grupo de Telegram les dejaré varios ejemplos como este. Esta es la galería de imágenes que tiene un tamaño grande, pero si la pantalla se vuelve más pequeña, las imágenes se vuelven más pequeñas. Paso a 2 columnas y cuando es muy pequeña se convierte en una sola columna, donde solo tenemos que bajar, deslizar. Como se hizo con Media Queries. Por una pantalla menor a 800 píxeles, el flex se volvió al 50% y la altura, el ancho máximo disminuyó al 50%. Si la pantalla se volvió muy pequeña, es decir, para teléfonos, el flex se volvió al 100% y el ancho máximo abarcó toda la pantalla. Simplemente con eso, con 2 Media Queries, obtuvo ese efecto. También se lo dejaré en el material. Lo ideal de esto es seguir practicando, ya que una vez que conoces el Display Grid y Display Flex, lo puedes utilizar para muchas cosas. Aquí les preparé un ejemplo que hice una vez, que fue un intento de hacer un clon de YouTube. Se los muestro para culminar. Y su actividad del día de hoy consistirá en realizar un documento HTML utilizando Display Flex y Display Grid. Ambas. Termino la clase con este ejemplo que les voy a mostrar. Este fue un intento de replicar YouTube. Tiene su navbar, su barra de navegación, un botón de búsqueda, los iconos del usuario, el video. Aquí utilicé un Display Flex en columna para las miniaturas. Tiene likes, dislikes, compartir y guardar. Y la descripción. Aquí dentro coloqué un video real de YouTube, con lo que le había dicho, con la etiqueta iframe. Si ustedes le dan compartir, pueden obtener ese enlace. Gracias, esa fue toda la clase de hoy, espero que les haya gustado.